Siguiente. Causa número 6, expediente 4/2018, proceso de inconstitucionalidad. Demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo, representado por Luis Alberto Huerta Guerrero, procurador público especializado en materia constitucional, contra el Gobierno Regional de Loreto, impugnándose la ordenanza regional 014-2017-GRL-CR. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Sofía Salinas Cruz. Y los terceros incorporados en este proceso, que son 4, también han solicitado informar. Por un lado, pidió el uso de la palabra el abogado Javier Antonio Mujica Petit, en representación de Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo Loreto, Corpi. También la abogada Zulma Villa Vilces, en representación de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, UNAR Perú. Asimismo, la abogada Rocío Trujillo Solís, en representación de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Y también la abogada Raquel Irigoyen Fajardo, en representación de la Federación Nacional Achuar del Perú. También debo precisar, señor presidente, que se ha solicitado el informe de hechos por parte del señor Fidel León López Huamanchuco, en su condición de presidente de la CUNAR Perú. A ver, vamos por partes. Las organizaciones que han pedido intervenir vienen por la parte demandante o demandada. Demandada, ¿no? Bueno, han sido incorporados como terceros en la medida que... En la línea de la parte demandada. Exacto. Ya, correcto. Vamos a permitirles intervenir, aunque en el proceso de inconstitucionalidad, en puridad debería ser un debate jurídico entre las dos partes, o sea, la que impugna y la que defiende la ley, pero en un sentido de apertura del tribunal lo vamos a hacer. Pero les voy a pedir, ya que son 4 organizaciones, que no pasen de 5 minutos cada una. 5 minutos, y el orden va a ser el siguiente. Primero interviene la abogada de la parte demandante, luego me parece que he oído algo de un informe de hechos. También sí, del señor Fidel López Huamanchuco, presidente de la CUNAR, CUNAR Perú. Pero no está dentro de las 4 organizaciones, ¿no? ¿O sí? De hecho, o sea, tendría que informar ya en su momento, en primer lugar, y luego los 4 representantes. Ok. Sí. O sea, cada organización un informe de hechos. Pero dentro de 5 minutos. Dentro de los 5 minutos. Dentro, o sea, 2 minutos y medio, ya. Bueno, si ese es el compromiso, vamos a aceptarlo. Si no, tendríamos que quedarnos hasta mañana y perdemos el vuelo de retorno. Bien, abogada de la parte demandante, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señores magistrados, señora magistrada. En representación del Poder Ejecutivo, vengo a solicitar a ese tribunal que declare fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la ordenanza expedida por el Gobierno Regional de Loreto, número 014-2017, mediante la cual dispone el reconocimiento de la personalidad jurídica de pueblos indígenas, de todos los pueblos indígenas que se autorreconozcan como tal dentro de la región Loreto. Esta materia ya ha sido objeto de discusión el 20 de julio respecto de una ordenanza expedida por el Gobierno Regional de Cajamarca. En esa oportunidad se dejó claro que el Poder Ejecutivo estaba defendiendo su competencia en materia de identificación y reconocimiento de pueblos indígenas que había sido vulnerada por la ordenanza de Cajamarca, como la expedida en este proceso, cuestionada en este proceso de Loreto. Y además se acreditó fehacientemente que los gobiernos regionales no tenían una competencia expresa en materia de pueblos indígenas de manera general y menos de carácter particular en materia de reconocimiento, de identificación y reconocimiento de pueblos indígenas. Sin embargo, en este proceso, a diferencia del proceso que se llevó, en el que se cuestionó la ordenanza de Cajamarca, se presentan 2 situaciones particulares con las que me gustaría iniciar mi informe oral, antes de exponer y desarrollar los argumentos de fondo respecto de la inconstitucionalidad concreta de la ordenanza impugnada en este proceso. La primera está relacionada a la publicación en el Diario Oficial El Peruano del Decreto Legislativo 1360,
360, mediante la cual se precisan las competencias del Ministerio de Cultura en materia de identificación y reconocimiento de pueblos indígenas. Esta es una competencia que es un decreto legislativo que precisa las funciones de la competencia reconocida del Ministerio de Cultura, porque dentro de sus áreas programáticas está el área programática relacionada a la materia de interculturalidad y el reconocimiento de la pluralidad étnica. Sobre este se debe de tener en cuenta dos puntos esenciales. Primero, que la identificación y el reconocimiento de pueblos indígenas se va a hacer a través del Viceministerio de Interculturalidad como órgano técnico especializado del Ministerio de Cultura. Y que se va a expedir un decreto supremo. Ahora, este reconocimiento establecido en este decreto legislativo no supone en lo absoluto una condición para el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Al margen del reconocimiento que se puede hacer a través del procedimiento establecido en este decreto legislativo, los pueblos indígenas siempre van a contar con la capacidad de ejercer los derechos colectivos que les son inherentes. Y así, en consonancia con lo anterior, el mismo decreto legislativo precisa, en consecuencia, que lo regulado en la ley de consulta previa no es óbice y no se va a impedir el ejercicio del derecho a la consulta previa por el procedimiento establecido en el decreto legislativo 1360. Pues bien, un segundo punto que es particular en el presente caso está relacionado con lo que en el 20 de julio se expuso y está relacionado con las falsas expectativas respecto de derechos fundamentales, de derechos colectivos que se generan después de que se ha advertido de que los entes competentes no han podido analizar este tipo de casos, o sea, el reconocimiento y la identificación de pueblos indígenas. En este caso, por ejemplo, se tiene conocimiento de que el pueblo Shuar ha obtenido una resolución ejecutiva del gobierno regional de Loreto, mediante la cual se le ha reconocido como pueblo indígena y se ha dispuesto su inscripción en registros públicos. El pueblo Shuar ha ido a registros públicos de Loreto y registros públicos de Loreto le ha dicho: yo no tengo competencia para reconocer pueblos indígenas, yo me rijo por el principio de legalidad y por las formas asociativas reconocidas en el Código Civil. En consecuencia, yo no puedo reconocer un pueblo indígena. Entonces, lo que se advierte es más bien que la ordenanza impugnada en este proceso, como la que se cuestionó en el proceso que se inició contra la ordenanza de Cajamarca, generan unas expectativas que no necesariamente tienen viabilidad jurídica y que a la larga lo que generan son conflictos sociales. ¿Por qué? Porque no se permite analizar a las autoridades competentes propias del Poder Ejecutivo la viabilidad de la identificación y reconocimiento de pueblos indígenas y que puedan ejercer de acuerdo a ello sus derechos colectivos. Pues bien, entendido este panorama, la Procuraduría ha sostenido que esta ordenanza es inconstitucional porque vulnera las competencias que se han reconocido al Poder Ejecutivo como una entidad de alcance nacional, como una entidad gubernamental para poder identificar y reconocer pueblos indígenas. La Procuraduría ha sostenido que se ha vulnerado el artículo 118, numerales 1, en relación con el cumplimiento de las normas, entre ellas los tratados que forman parte del ordenamiento jurídico por el artículo 55 de la Constitución, y además el numeral 3 relacionado con la competencia y la facultad del Poder Ejecutivo de dirigir las políticas públicas y las políticas generales de Estado, dentro de las que se encuentran las políticas relacionadas con la pluralidad étnica y cultural de la nación. Pues bien, se sostiene o se ha sostenido que la competencia se basa principalmente en lo regulado en el artículo 33 del convenio de la OIT número 169, a través del cual se ha precisado que una entidad gubernamental se hará cargo o se responsabilizará acerca de las instituciones y los mecanismos que el Estado debe proveer para garantizar los derechos fundamentales. De una redacción simple de este artículo 33 de la Convención de la OIT se advierte con claridad que lo que pretende este convenio es establecer una entidad con alcance nacional gubernamental que se encargue de las políticas relacionadas con la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Es a partir de allí que la ley, por ejemplo, de creación del Ministerio de Cultura ha establecido que el Ministerio de Cultura es el ente rector en materia de pluriculturalidad y plurietnicidad de la nación y que se va a ejercer a través de su Viceministerio de Interculturalidad como órgano técnico especializado. La ley de consulta previa en su artículo 20 ha reconocido que este Viceministerio de Interculturalidad es el órgano técnico especializado en materia de pluriculturalidad y plurietnicidad.
de la Nación. En consecuencia, este es el órgano técnico especializado que se encarga de coordinar, implementar y dirigir las políticas nacionales en materia de pueblos indígenas u originarios de conformidad con el convenio de la OIT número 169. En consecuencia, la Procuraduría ha sostenido que es una competencia de identificación, que es una competencia del Poder Ejecutivo, la identificación y el reconocimiento de los pueblos indígenas, que en un primer momento se materializó a través de la creación de la base de datos oficial como una fuente referencial acerca del reconocimiento e identificación de pueblos indígenas, y que actualmente se ha concretizado aún más a través del Decreto Legislativo 1360, que establece las competencias del Ministerio de Cultura para reconocer pueblos indígenas y emitir un acto administrativo a través de un decreto supremo para su reconocimiento. La finalidad de contar con una autoridad de alcance nacional que reconozca y que identifique y que reconozca a los pueblos indígenas no es otra que la de mantener la uniformidad de los criterios a través de los cuales se van a identificar a los pueblos indígenas, para que con igualdad de oportunidades los derechos de los pueblos indígenas puedan ser satisfechos y garantizados. Podría generar problemas que diferentes autoridades de diferentes gobiernos regionales y locales procedan a identificar bajo diferentes criterios que no van a necesariamente coincidir con el artículo 1 del convenio de la OIT, proceder a reconocer pueblos indígenas, como pasó en el caso de Cajamarca, por ejemplo, que también reconocieron hasta comunidades campesinas, cuando ya el Ministerio de Cultura había procedido a reconocer a los pueblos indígenas que se encontraban en esa zona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Loreto, de manera concreta, ya el Ministerio de Cultura ha reconocido en su base de datos oficial a 30 pueblos indígenas en esa zona, de los 55 reconocidos en la base de datos. Pues bien, es importante contar con una sola autoridad que garantice la identificación bajo criterios uniformes de los pueblos indígenas. Por otro lado, habiendo identificado o acreditado la competencia general y específica del Poder Ejecutivo en materia de identificación y reconocimiento de pueblos indígenas, debe de advertirse que los gobiernos regionales no cuentan ni con una norma de carácter internacional, con una norma de rango constitucional o con una norma de rango legal que les reconozca de manera general la competencia para dirigir, establecer o proveer de políticas relacionadas con pueblos indígenas o originarios. Tampoco cuentan, evidentemente, de manera específica con una competencia que les permite identificar o reconocer pueblos indígenas. De una lectura de las normas en conjunto de la Ley de Bases de Descentralización, como la Ley de Gobierno, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se va a advertir que las competencias que en materia de cultura tienen están relacionadas, por ejemplo, con patrimonio cultural, con educación intercultural, por ejemplo. Y en cuanto a comunidades nativas y campesinas, no a pueblos indígenas, sino a comunidades nativas y campesinas, su competencia está circunscrita al saneamiento físico legal del territorio para proceder a su titulación. En consecuencia, al no existir una norma que reconozca la competencia de los gobiernos regionales para identificar y reconocer pueblos indígenas, la ordenanza impugnada en este proceso es inconstitucional. Y como consecuencia de ello, y para ya terminar, la Procuraduría ha solicitado que, en tanto que el presente proceso, si bien se materializa a través de un proceso de inconstitucionalidad, lo que en realidad se está discutiendo es un conflicto de competencias, se sirva a disponer a analizar la aplicación del artículo 113 del Código Procesal Constitucional y declarar la nulidad de los actos administrativos que se han expedido de conformidad con la ordenanza regional de Loreto, que, como hemos podido advertir, es inconstitucional. Como lo he mencionado al inicio de mi informe oral, se ha expedido una resolución ejecutiva que reconoce a un pueblo indígena que en la localidad, en la zona de Loreto, ha generado muchos problemas. El principal es el que he mencionado acerca de del oficio que le emite SUNARP al pueblo indígena de Achuar y le señala que no tiene la competencia para reconocerlos en registros públicos, ¿no? Gracias, secretario relator. Vaya llamando en el orden que me indicó las personas que van a informar por las organizaciones que ha mencionado. En primer lugar, va a informar sobre hechos el señor Fidel López Guamantuco en su condición de presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. A ver, ¿dónde está el señor? A ver,
Ok. En representación de la Federación Nacional Achuar del Perú, va a informar sobre hechos el señor Jeremías Pexey Peas y seguidamente la abogada de la federación mencionada, la doctora Raquel Irigoyen Fajardo. Bien, hemos quedado claro que son 2 minutos y medio por cada uno, así que tienen que hacer un esfuerzo máximo de síntesis. En primer lugar, usted, señor, tiene que, me escucha, tiene que concentrarse en la parte de hechos. Tiene el uso de la palabra. Buenas tardes. Mi nombre es Jeremías Pexey Peas, presidente de Pueblo Achuar de Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, FENAP, en la provincia de Ateneo Marañón, región de Loreto. Bueno, nosotros estamos ubicados al mismo provincia de Ateneo Marañón, de la región de Loreto, de las cuencas Huasaga, Manchare, Huituyaco y una parte de Morona. Nosotros vivimos varios años antes del Estado peruano. Entonces, nosotros dependemos del bosque, toda la pesca, toda caza, dedicamos del bosque. Y para eso el bosque, para nosotros como pueblos indígenas, es muy importante. Nosotros tenemos 3 organizaciones y antes de nada tenemos como 45 comunidades y 3 organizaciones de las cuencas, Ati, Orach y Aim, y tenemos la máxima federación, que es la Federación de la Nacionalidad Achuar de Perú, FENAP, y tenemos como 800.000 hectáreas y 6.000 habitantes. El pueblo achuar hemos solicitado desde 2008 atrás, venimos solicitando para el reconocimiento de persona jurídica, ¿ya? De lo cual nos dijeron que no, es improcedente. Por varios reclamos, justamente estos años, el 25 de junio de 2018 nos ha entregado el gobierno regional de Loreto nuestro reconocimiento de personalidad jurídica como pueblo achuar de Pastaza. Y inmediatamente nosotros, al recibir el reconocimiento de persona jurídica, nosotros hemos solicitado al gobierno regional de Loreto para que de una vez aperture sobre el reconocimiento de territorio integral del pueblo achuar de Pastaza. ¿Ya? Pero nos ha dicho que no tenemos una norma por ahí. Entonces, justamente, ya nuestro gobierno regional de Loreto ya tiene una ordenanza. Pero el Ministerio de Cultura que dijo que no, quieren anular esa ordenanza. Entonces, nosotros como indígenas ya hemos recibido nuestra personalidad jurídica. ¿Qué va a pasar cuando anulamos la ordenanza? Nos va a afectar nuestro reconocimiento de persona jurídica, no nos va a perjudicar, afectar sobre la titulación, nos va a afectar a inscribir en el registro público, nos va a afectar a recibir algunas donaciones, etc. Entonces, no solamente para el pueblo achuar, sino también 7 pueblos que existimos dentro de la provincia de Ateneo Marañón, nos van a afectar. Entonces, para terminar, señores, solicito que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas que pedimos. Muchas gracias. Gracias. Doctora, ¿puede informar? 2 minutos y medio. Buenas tardes, señores y señores magistrados. Venimos como tercero con interés de parte del pueblo achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú. Y solicitamos que este tribunal declare infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Regional 014, que reconoce la personalidad jurídica de pueblos originarios y que tendría como consecuencia dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional 253-2018, expedida el 25 de junio pasado por el Gobierno Regional de Loreto y que reconoce la personalidad jurídica del pueblo achuar del Pastaza aquí presente. Quisiera señalar que esta es la única resolución en el país
que en los 23 años de vigencia del convenio 169 de la OIT ha reconocido la personalidad jurídica de un pueblo indígena y que, por lo tanto, si se dejara sin efecto esta ordenanza, así como la ordenanza de Cajamarca, al igual que esta resolución, ningún pueblo podría ser reconocido, con lo cual estaríamos en una política regresiva de derechos, lo cual está totalmente prohibido por el derecho internacional. Inclusive el año pasado la Comisión Interamericana, en el 162 periodo de sesiones del 2017, justamente hizo una audiencia temática sobre este tema de la personalidad jurídica de pueblos y dijo, marcó la necesidad de reconocer como persona jurídica a los pueblos y que el reconocimiento solamente de comunidades o asociaciones minimiza sus derechos. Y justamente este es el punto. No estamos hablando de un reconocimiento o identificación general como reclama una competencia exclusiva del Ministerio de Cultura o una rectoría. Estamos hablando del reconocimiento de la personalidad jurídica. Eso es lo que han reconocido la ordenanza y la resolución. No estamos hablando de cosas generales. ¿Y por qué es importante esto? Porque el artículo 89 de la Constitución habla del reconocimiento de la existencia legal, personería jurídica, propiedad de tierras y autonomía de los pueblos. Y todas las constituciones del siglo XX, desde 1920, justamente reconocen esto de suyo. El problema es que ya no se debería necesitar ningún otro acto de reconocimiento, menos un decreto supremo, nada que trabe el ejercicio de los derechos. Lamentablemente el derecho administrativo ha establecido que para titular tierras se requiere la personalidad jurídica y esto antes estaba en competencia desde la Constitución del 33, aquí tenemos expertos al respecto, en los consejos departamentales, después el Ministerio de Agricultura y finalmente las leyes de descentralización le dan competencia exclusiva a los gobiernos regionales. Y esto yo no sé de dónde sacan que no está taxativo. Taxativamente, todas las normas de descentralización, la ley de comunidades campesinas, nativas, el reglamento de comunidades nativas, el reglamento de comunidades campesinas, no nos da el tiempo de leerlo en el artículo 2, artículo 9, artículo 2 del reglamento de comunidades nativas e inclusive las normas de SUNARP, justamente dicen que la entidad competente para reconocer personalidad jurídica y titular son los gobiernos regionales y lo dice expresamente también en su artículo 51 cuando dice que es su competencia promover, gestionar, administrar los procesos de saneamiento físico legal de la propiedad de comunidades campesinas y nativas. ¿Y cuál es la función del Ministerio de Cultura? En el artículo 7, literal L, coordinar para culminar el proceso de saneamiento físico, legal y territorial de pueblos andinos, amazónico y afroperuano. O sea, la competencia taxativa del Ministerio es coordinar y la competencia ejecutiva directa de dar resoluciones de reconocimiento de los gobiernos regionales. Y si se elimina esto, pues entonces estaríamos en una política regresiva que totalmente desconoce los derechos. Muchas gracias. Gracias. Disculpen la prisa. Toda esta argumentación nos gustaría que nos la alcancen por escrito con todo detalle, para tener mayores elementos de juicio. Bien, siguiente representación. A continuación, el abogado Javier Antonio Mujica Petit, en representación de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, Loreto, Corpi. En este caso no hay informe de hechos. No. Tiene 5 minutos, doctor. Buenas tardes a todos. Señores magistrados, señora magistrada. El tema del reconocimiento de los derechos es una cuestión capital en el ámbito de los derechos humanos. Tan es así que el propio preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo enuncia en su primer párrafo. Es a partir del reconocimiento de la dignidad intrínseca de los seres humanos que se puede afirmar la condición de libertad y de igualdad de todas las personas. No obstante ello, que se enuncia en 1948, no ha ocurrido lo mismo con los pueblos indígenas. Recién en 1957, en una agencia de las Naciones Unidas en la que uno no esperaría que eso ocurra, que era la Organización Internacional del Trabajo, sin embargo, se aprueba el convenio 107 de la OIT para buscar algún nivel de aproximación al reconocimiento de estos derechos. Pero este convenio 107 de la OIT del año 57 no les reconoce en propiedad derechos a las personas y a los colectivos que representan las naciones y pueblos indígenas, sino a los miembros de las poblaciones que se consideran indígenas. Y todos sus artículos hablan de los miembros de las poblaciones. Y además
establece un régimen de tutoría en la cual las decisiones sobre el desarrollo económico, social, cultural de los pueblos indígenas quede en manos de terceros. Esto conduce a que, frente a las críticas planteadas por los pueblos indígenas, a fines de los años 80, a partir de 1986, la Comisión de Expertos en la Aplicación de Normas de la OIT dice que ese convenio es obsoleto, que ese convenio en realidad no está firmando un elemento sustancial de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, que es el derecho a la autodeterminación, que ya desde el año 66 había sido afirmado por los artículos 1 común del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y por eso el año 89 es que se aprueba el convenio 169 de la OIT. Ese convenio habla reiteradas veces de los derechos de los pueblos indígenas, no de los individuos, habla de las personas y pueblos, y que se autorreconocen como indígenas. Y lo hace tanto para la determinación de, no solamente para el goce pleno de sus derechos y libertades fundamentales, sino para decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. El convenio 169 de la OIT fue aprobado por el Perú y entró en vigor el año 1995. Fue aprobado el año 93, un proceso de ratificación, el año 95 entra en vigor. Y el Tribunal Constitucional, en varias de sus sentencias, AIDESEP 2, el caso de Cordillera Escalera, por ejemplo, ha afirmado que hace parte del bloque de constitucionalidad y que el haberlo integrado dentro de la noción del bloque de constitucionalidad significa que tiene la posibilidad de innovar nuestro ordenamiento jurídico, incorporando en tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por aquel a título de derechos con rango constitucional. Eso desde 1995. A pesar de ello, desde el año 78, por ejemplo, rige la Ley de Comunidades Nativas, ley que en su artículo 7 establece la competencia para reconocer la existencia y la personalidad jurídica de las comunidades nativas. Y poco más tarde, en el artículo 10, la competencia de titular los territorios de las comunidades nativas, es decir, de parcialidades de los pueblos indígenas. Un pueblo como el pueblo Huampís, por ejemplo, que tiene acreditado una posesión ancestral de un territorio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, solo tiene tituladas tierras como comunidades nativas, las 30 comunidades que componen el pueblo Huampís, de alrededor de menos de 400.000 kilómetros, la cuarta parte de su territorio ancestral, donde caza, pescas, están sus lugares sagrados. Y esto manifiesta esta incongruencia, esta incompatibilidad, esta incapacidad de la legislación vigente, esta que heredamos desde entonces, para reconocer a plenitud estos derechos de los pueblos indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas habla también del derecho de los indígenas como pueblos o como personas. ¿Y eso lo decide quién? Lo deciden ellos mismos. Y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que es del año 2016, establece la obligación de los estados de reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, es el artículo 9. No obstante ello, eso no ha ocurrido aquí. Y el debate que estamos dando, y me llamó mucho la atención el planteamiento de la Procuradora en la audiencia del 20 de julio, es si esa competencia es una competencia exclusiva y excluyente del Ministerio de Justicia. Y se afirma en el artículo 33 del convenio 169 de la OIT. Yo me he tomado el trabajo de leer las actas y los trabajos preparatorios, esto está publicado por la Fundación Friedrich Ebert, del convenio 169. Solamente voy a hacer referencia a dos cuestiones que me parecen centrales. Un minuto más, doctor. Termine. ¿Qué es? Cuando se debaten los trabajos preparatorios, se indica: la importante cuestión de la institucionalidad gubernamental en asuntos indígenas fue materia abordada en los trabajos preparatorios del artículo 33 del convenio 169. Por un lado, se aludió a la inconveniencia que se relegue a un solo organismo gubernamental la competencia en cuanto a políticas públicas sobre derechos de los pueblos indígenas, en lugar de que se les asuma como una tarea transversal a toda la estructura del Estado. Pero por otro, se reconoció la necesidad de contar con un organismo que coordinara y supervisara, no que ejecutara en exclusividad
y en forma centralizada estas políticas. Más adelante, el año 84, se produce un informe de la Comisión de Expertos que dice: en lo que atañe al primer párrafo de este artículo, el 33, la Comisión de Expertos ha observado al supervisar la aplicación del convenio que la creación de una sola agencia u organismo que se ocupe de todo cuanto concierne a las poblaciones indígenas y tribales puede no constituir la manera más eficaz de tratar tales cuestiones. Aunque este párrafo no limite necesariamente la exigencia a un solo organismo para estos fines, así parecería implicarlo, pero no lo limita. Y eso lo dice la propia OIT. Doctor, le ruego terminar. La razón esencial es que esos asuntos... Le ruego asuntos... terminar, no vamos a tener más tiempo. Bueno, esto no se da, y solamente como prueba digo... Presente por escrito todo ese detalle, lo vamos a leer con mucho cuidado. Les agradezco ¿Ya? Muy bien. Siguiente organización. Sí. En representación de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, la señorita Ketty Marcelo López. Y seguidamente informará en su condición de abogada la señorita Rocío Trujillo Solís. Muy buenas tardes. La representante tiene 2 minutos y medio, le escuchamos. Gracias, muy buenas tardes, señores magistrados. Mi nombre es Ketty Marcelo López, yo soy del pueblo Ashaninka y presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú y vocera del Pacto de Unidad, una coalición de 6 organizaciones indígenas nacionales: la Confederación Nacional Agraria, la Confederación Campesina del Perú, la FEMUCARINAP, la Unión de Nacionalidad Comunidades Aymaras y la Central Única Nacional de Ronderos del Perú. En el Perú somos más de 50 pueblos indígenas y también somos la cultura viviente. Una muestra es que el hermano Jeremías y yo estamos acá presentes. Nosotros desde los pueblos indígenas estamos muy preocupadas por todas las acciones que el Ministerio de Cultura viene realizando en contra de nuestros pueblos. Vamos a llegar al bicentenario. ¿Cómo estamos llegando los pueblos indígenas que el Estado siempre ha vivido y ha legislado a espalda de nuestros pueblos? Nosotros lo que pedimos tan solo es, como lo decía, que se reconozca la existencia legal como pueblos indígenas. Damos un paso adelante, los gobiernos regionales emiten la ordenanza y el Ministerio de Cultura pues demanda eso inconstitucional. Entonces hay un único pueblo como es el pueblo del hermano Jeremías, de los hermanos de la Achuar del Pastaza, en la cual están reconocidos pero que no pueden inscribirse en la SUNARP, pero que el MINCU quiere anular todo este proceso, este avance que como pueblos estamos dando. Como representantes de los pueblos indígenas originarios denunciamos ante el Tribunal Constitucional esta actitud del Ministerio de Cultura de obstaculizar el ejercicio de nuestros derechos como pueblos originarios en lugar de protegernos, ya que dicen que son nuestros entes rectores. Nosotros siempre existimos, hemos existido, son territorios ancestrales, por eso que estamos acá y tenemos derecho a la existencia legal de nuestros pueblos, ya que vivimos en nuestros territorios ancestrales. Además, como lo decían los abogados, la Constitución y el derecho internacional ya nos ha reconocido y tenemos que seguir legislando en el reconocimiento de nuestros pueblos y no vamos a permitir que el Ministerio de Cultura nos siga poniendo más trabas burocráticas como el último decreto legislativo 1360 que sacaron ahora último el 22 de julio, en el cual también nos tienen que reconocer con un decreto supremo. Es más, este decreto supremo no ha sido, este decreto legislativo no ha sido consultado, ya que tiene que ver con nosotros como pueblos indígenas, por lo menos debimos haber participado en su construcción y ahí también está vulnerando lo que manda el convenio 169. Si desconocen nuestra personalidad jurídica como pueblos y solo quieren que tengamos personalidad jurídica como comunidades nativas, no podremos ejercer nuestra existencia legal como pueblos indígenas ni como organizaciones de pueblos. En todo esto, uno de las cosas que las deudas pendientes que tiene el Estado es la seguridad jurídica en nuestros territorios, algo que como nación no se está avanzando. Gracias. Gracias. A ver, la abogada tiene 2 minutos y medio también, adelante. Sí. Muchas gracias, señores magistrados. Acudimos a este tribunal en calidad de terceros con interés a fin de aportar en la interpretación del presente proceso para que se declare infundada la demanda de inconstitucionalidad y además para que el TC ordene al Ministerio de Cultura y demás entidades que contribuya con el cumplimiento de los derechos y no con la negación de los mismos. Por una cuestión de tiempo me voy solamente a centrar en analizar cuál es la naturaleza del sujeto colectivo. La pregunta es, ¿los gobiernos regionales tienen la competencia para reconocer la personalidad jurídica como pueblos o solo como comunidades nativas y campesinas fragmentadas? Un ejemplo es el pueblo Achuar,
que no quiere reconocerse como comunidad, porque son 45 las comunidades que conforman un solo pueblo. Por lo tanto, los gobiernos regionales, de acuerdo a los argumentos que hemos señalado, sí tendrían esta competencia. Y esto además, señores magistrados, por la aplicación de los criterios establecidos en el convenio 169 de la OIT, artículo 1, que señala de manera precisa 3 criterios, 2 criterios objetivos y 1 subjetivo. Los criterios objetivos: descender de un pueblo que existe desde antes del Estado. Un ejemplo, el pueblo Achuar preexiste antes de la formación del Estado. El segundo criterio: tener todo o en parte instituciones propias, todo o parte, como puede ser el idioma, la ocupación del territorio, entre otros. Por lo tanto, y otro de los criterios importantes que señala el convenio es el criterio subjetivo de autoidentificarse, que solo le corresponde a los pueblos. Ninguna entidad, y menos acá, lamentablemente, el Ministerio de Cultura, puede ser la que señale quién se autoidentifica como pueblo. En este sentido, señores magistrados, la ley, tanto de comunidades campesinas como las comunidades nativas, se verifica que se tratan de sujetos colectivos que preexistieron al Estado y que tienen tierras, costumbres, como otras instituciones. Esto establecido en el artículo 2 como en el artículo 8 de las respectivas leyes. Lo único que ha hecho el gobierno regional en este sentido, señores magistrados, es reconocer que en la región de Loreto habitan pueblos originarios e indígenas y que utilizan denominaciones como pueblos indígenas, pueblos originarios, etcétera, cumpliendo los criterios establecidos en el convenio 169 de la OIT. Y en su segundo artículo, el gobierno regional lo que ha reconocido es la personalidad jurídica de aquellos pueblos originarios o pueblos indígenas que en el ejercicio de su libre determinación quieran ser reconocidos como tales. Doctora, tiene que terminar. Sí, por lo tanto, señores magistrados, consideramos que en este caso el MINCUL podrá tener una competencia como ente rector, pero no como un ente que ejecuta estos reconocimientos específicos, en especial el reconocimiento de la personalidad jurídica como pueblos. Esto no se les puede negar a los pueblos y esperamos que el Tribunal Constitucional sea respetuoso de los tratados internacionales. Muchas gracias. Gracias. Tercera organización. A continuación, en representación de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, informarán sobre hechos el señor Fidel León López Guamantuco, en su condición de presidente de la mencionada central, así como la abogada Zulma Villas Vilches. Bien, tiene 2 minutos y medio como en los demás casos. Buenas tardes, señor presidente, señora magistrada, señores magistrados. Mi nombre es Fidel León López Guamantuco, rondero y comunero del pueblo originario de Puno, y presidente y en funciones de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, CUNAR. La CUNAR es nuestra organización de los pueblos originarios del pueblo, que estamos organizados en rondas campesinas presente en 18 regiones del país. Hemos venido desde Puno para participar en esta audiencia pública teniendo el mandato de nuestra asamblea de defender los derechos que tenemos como pueblos originarios. Es necesario que ustedes, señores magistrados, sepan que gracias a las luchas de las rondas campesinas de Cajamarca, logramos que el gobierno regional de Cajamarca diera la ordenanza 010 en el año 2016, en el año 2017, gracias a la lucha de los 7 pueblos indígenas del Loreto, el gobierno regional de Loreto diera una ordenanza que reconoce a la personalidad jurídica como pueblos. Estamos aquí luchando por la ordenanza, porque la misma ley nos exige tener personalidad jurídica para poder titular nuestros territorios, tener participación política y otros derechos. Señores magistrados, le solicitamos, no nos deje sin personalidad jurídica como pueblos. Que no anulen las 2 únicas ordenanzas que reconocen nuestra personalidad jurídica como pueblos originarios y que no anule la resolución de nuestros hermanos del pueblo Achuar de Pastaza, con quienes tenemos un pacto de defensa mutua a que estamos para apoyarlos a ellos y a todos los pueblos originarios del Perú. Muchas gracias. Gracias.
La abogada, 2 minutos y medio. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Vengo en representación de la CUNAR Perú. Ya el señor Fidel adelantó de que se trata de una organización indígena y solamente para efectos de mis representados quiero alcanzar al Tribunal Constitucional un informe técnico que hiciera el profesor Bartolomé Clavero en el año 2016, donde demuestra que a los pueblos, a las rondas campesinas se les aplican los derechos como pueblos indígenas, y yo le voy a alcanzar a través del secretario. Por el tiempo, yo solamente me voy a referir al papel que ha cumplido los gobiernos regionales, porque hemos escuchado tanto en la audiencia que me tocó hacer el día 20 de julio como el día de hoy, ¿qué papel cumplieron los gobiernos regionales? ¿Qué han hecho los gobiernos regionales cuando la asamblea comunal, que es la máxima autoridad de un pueblo indígena, acude a su fuero? Lo que han hecho los gobiernos regionales, tanto de Loreto como Cajamarca, es que han tratado de armonizar todas las categorías jurídicas existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional cuando se refieren de pueblos indígenas. Ha aplicado de manera ejemplar el control de convencionalidad para interpretar de manera evolutiva su competencia para reconocer la personalidad jurídica de comunidades, incluyendo categorías de pueblos. No estamos hablando, ya lo señaló mi colega anterior y suscribo lo que indica, que la competencia para reconocer personalidad jurídica lo tiene exclusiva y taxativamente los gobiernos regionales. No olvidemos que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus más de 30 sentencias y 20 opiniones consultivas, ha establecido que el control de convencionalidad, 1, es una institución jurídica que permite aplicar el derecho internacional. Punto 2, que es una obligación internacional el control de convencionalidad porque permite crear o interpretar normas conforme a los instrumentos internacionales. Y punto 3, conforme ya lo señaló la resolución de cumplimiento de la Corte Interamericana también en el caso de Hellman versus Uruguay, esta obligatoriedad se expande a todas las entidades públicas dentro de sus competencias que están exclusivas, taxativas para el gobierno regional. Por favor, presidente, si me permite solamente concluir con esto. 1 minuto más. Quiero señalar con esto, señores magistrados, que ustedes el día de hoy tienen la oportunidad como máximo tribunal de dar un mensaje a todos los gobiernos regionales, pero también a todas las entidades del Estado que no tengan temor de aplicar el control de convencionalidad. Segundo, que cumplan con los tratados internacionales. Y tercero, sobre todo al Ministerio de Cultura, que como ente rector no interfiere en las funciones ejecutivas de reconocer la personalidad jurídica de los pueblos que tienen los gobiernos regionales y por el contrario, dicte lineamientos conforme, pero con los estándares internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle un tiempo suficiente a la abogada representante de la parte demandante para que pueda hacer la réplica correspondiente y después, a los efectos de la dúplica, me gustaría que uno de los 4 abogados tenga también la oportunidad de intervenir, pero no los 4. Uno de los 4. Ustedes decidan quién. Bien. Adelante, doctora. Muchas gracias, señor presidente. Para iniciar la réplica, me gustaría que el Tribunal Constitucional tuviera en cuenta que lo que se está discutiendo en este proceso de inconstitucionalidad es a qué nivel de gobierno le corresponde la competencia de identificar y reconocer pueblos indígenas. La Procuraduría, en representación del Ministerio de Cultura como parte del Poder Ejecutivo, ha entendido, a la luz de las normas que ha citado en su escrito de demanda y que se han hecho mención en este proceso, que la competencia exclusiva y excluyente en materia de identificación y reconocimiento de pueblos indígenas es del Poder Ejecutivo y que se ejerce y se ejecuta a través del Viceministerio de Interculturalidad y que pertenece al Ministerio de Cultura. La parte demandada, ha sostenido
que no es una competencia taxativa del Poder Ejecutivo. Sin embargo, voy a pasar a detallar cuáles son las normas precisas que establecen que el Poder Ejecutivo es la entidad o la autoridad gubernamental de alcance nacional que dirige las políticas, que se encarga de las políticas en materia de pueblos indígenas u originarios. Y que, si bien es cierto, también tiene la función de encargar a otras instituciones y evidentemente niveles de gobierno y crear e implementar mecanismos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Ello no supone que va a dejar de lado su rectoría y va a dejar de lado su competencia en materia de identificación y reconocimiento de pueblos indígenas. La parte demandada, ha sostenido que sí tienen la competencia taxativa de reconocer pueblos indígenas. Sin embargo, de una lectura del mismo artículo 51 literal N de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece que las competencias de los gobiernos regionales están referidas a promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria con la participación de actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. La parte demandada no se ha referido a una sola norma que forme parte del bloque de constitucionalidad que le reconozca expresamente competencia en materia de identificación y reconocimiento de pueblos indígenas. Sin embargo, la Procuraduría, en su escrito de demanda, ha hecho un resumen o una lectura amplia de todas las normas relacionadas con la política en materia de pluralidad cultural y étnica del Estado que le corresponden a los gobiernos regionales, y ha identificado que esta es la única competencia que se le reconoce taxativamente que está relacionada en materia de saneamiento físico-legal para los pueblos indígenas. Se puede leer de la Ley de Gobiernos Regionales y de la Ley de Bases de Descentralización que sus competencias están relacionadas con la educación intercultural, con la cautela del patrimonio cultural, con relaciones con, por ejemplo, promoción de artesanías, que también tienen que ver con temas culturales y de pluralidad étnica, pero no tienen la competencia de identificar y reconocer pueblos indígenas. Entonces, el argumento o el alegato señalado por la parte demandada debe desestimarse. Por otro lado, se ha sostenido que el artículo 33 del convenio de la OIT no está, y lo he mencionado ya, no está referido a que sea solamente un ente gubernamental el que se encargue de las políticas, pero ya lo he referido y literalmente se ha leído en la anterior audiencia y también se ha leído en esta audiencia, que es una sola autoridad gubernamental la que se encarga de las políticas públicas en materia de pueblos indígenas u originarios, que se encargará de proveer las instituciones y los mecanismos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, sigue siendo, a la luz de este artículo 33, el Ministerio de Cultura la entidad competente para dirigir las políticas relacionadas a la pluralidad étnica y cultural que involucran la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, como literalmente se desprende del artículo 4 literal de la Ley de Creación del Ministerio de Cultura, del artículo 5 de la Ley de Creación del Ministerio de Cultura, que establece que es el órgano rector en materia de cultura dentro de las áreas programáticas, y su área programática es la pluralidad étnica y cultural de la nación. El artículo 15 de la Ley de Creación de Cultura establece que el Viceministerio de Interculturalidad es la autoridad inmediata al Ministerio de Cultura en los asuntos de interculturalidad e inclusión de poblaciones originarias, y establece promover y garantizar el sentido de la igualdad social y respeto de los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con el convenio 169 de la OIT. En consecuencia, la entidad encargada de garantizar los derechos derechos reconocidos en el convenio 169 es el Viceministerio de Interculturalidad, que forma parte del Ministerio de Cultura. Y para culminar los liticonsortes que se incorporan a la parte demandada han señalado que basta el autorreconocimiento como pueblo indígena para que puedan contar con esa calidad de pueblo indígena. Sin embargo, de una lectura literal del artículo 1 del convenio 169 se establece con claridad, y como también lo ha reconocido una de las abogadas de la parte demandada, que no solamente es el autorreconocimiento el único elemento que debe tomarse en consideración para identificar un pueblo indígena, sino que también existen criterios objetivos que han sido reconocidos también y regulados en la Ley de Consulta Previa y en su reglamento, y que además han sido incorporados como criterios en la directiva que aprobó la base de datos de pueblos
la base de datos oficial de pueblos indígenas, que a su vez fue confirmada en su constitucionalidad por una sentencia de la Cuarta Sala Civil en un proceso de acción popular y que fue confirmada por la Corte Suprema porque advirtió que efectivamente eran criterios, los objetivos y los subjetivos los que tenían que tomarse en cuenta al momento de identificar un pueblo indígena. Finalmente, y ya para concluir, el reconocimiento de la personalidad jurídica a través de cualquier instrumento administrativo, documento administrativo, no supone una condición para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. La preexistencia de estos a la creación del Estado, como lo reconoce la Constitución, hace que tengan ya personalidad jurídica. La forma de organización se regula y se canaliza a través de los mecanismos que tiene el Estado peruano para reconocer asociaciones, ¿no? Por lo tanto, solicito que esta demanda sea declarada fundada en todos sus extremos y que se anulen los actos administrativos que en realidad perjudican más a los pueblos indígenas porque no dan certidumbre sobre el análisis de los criterios para su identificación y pueden generar la inviabilidad de las pretensiones que tienen, como por ejemplo el no reconocimiento ante la SUNAR en un registro público, como lo que ocurrió en el presente caso. Gracias. Bien, informa entonces la doctora Irigoyen, ¿no? Bien. ¿Tiene el uso de la palabra? Muchas gracias. Bueno, quisiera puntualizar algunas cosas. En primer lugar, habría que preguntarle al Ministerio de Cultura si están pretendiendo la exclusividad del reconocimiento de la personalidad jurídica. Creo que es importante, señores magistrados, que centren el punto ahí, porque lo que las ordenanzas han hecho es interpretar una competencia exclusiva que tienen de reconocimiento de la personalidad jurídica de comunidades, la han interpretado hacia pueblos. ¿Y por qué? Porque justamente ya se ha explicado que cuando se da la Constitución no estaba todavía en vigencia el convenio 169 de la OIT, entonces utilizó la palabra comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas. Y a lo largo de la historia del país se han utilizado distintas categorías. En el derecho colonial se usaba pueblos de indios, a partir de la Constitución de 1823 se utilizó comunidades de los Andes, reducciones de los Andes, infieles, y a partir de 1920 se ha utilizado comunidades de indígenas, comunidades campesinas, nativas, rondas campesinas, y a partir de la adopción del convenio 169 de la OIT, recién se incorpora la categoría pueblos originarios en una reforma que se hace a la Constitución en el 2005. En el artículo 191 se reconoce el derecho a la participación política de los pueblos originarios en los gobiernos regionales y locales. Entonces, esa categoría es relativamente, digamos, reciente, bueno, hace 23 años que tenemos ratificado el convenio, pero las otras normas no se han adecuado. Entonces, ¿qué hace el gobierno regional? Que sí tiene la competencia exclusiva de reconocer personalidad jurídica. Y decíamos, ya le alcanzaremos a los magistrados, las leyes de descentralización le han trasladado esas funciones que tenía, como digo antes, consejos departamentales, con la Constitución del 33, Ministerio de Trabajo, posteriormente Ministerio de Agricultura, y con las leyes de descentralización, sería bueno que se informe, esas funciones pasan a los gobiernos regionales y los reglamentos de la comunidad nativa, reglamento de la comunidad campesina, literalmente dice en el artículo 2 del artículo 9 que son competencia de los gobiernos regionales el reconocimiento de la personalidad jurídica de comunidades campesinas y nativas. Aquí jamás hemos negado que el reconocimiento que la Constitución dice y las normas es de comunidades nativas y campesinas. Y justamente por eso mis colegas han dicho que cuando el gobierno regional se enfrenta ante un pedido de los pueblos, entonces tiene que analizar. ¿Y qué es lo que analiza? Primero, la realidad. Al margen de que se le haya llamado pueblo de indios, comunidad de indígenas, pueblo originario, hay una realidad ahí que cumple los criterios del convenio 169 de la OIT. Y este convenio tiene dos criterios objetivos muy simples. Preexistir al Estado, descender por el hecho, se reconoce pueblos, artículo 1b, por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el país o la región a la que pertenece el país. 1, un hecho del pasado. 2,
que tengan actualmente, cualquiera sea su situación jurídica, cualquiera sea su nombre, ya sea que se llame comunidad nativa, ronda campesina, pueblo originario, eso es irrelevante. Lo relevante es que tengan actualmente instituciones propias, su idioma, su forma de cultura, su sistema de justicia, lo que fuese. Y el criterio subjetivo es que así se autorreconozcan. Entonces, ¿qué ha hecho la Ley de Comunidades Campesinas y Nativas? Si nosotros leemos justamente el artículo 7 que ha sido citado, o los artículos de la Ley de Comunidades Campesinas, claramente entre sus requisitos, que son muchos, ya incorpora estos dos del convenio. ¿Por qué? Porque incluye que tengan tierras, estudio socioeconómico, tradiciones culturales, etc. Y si leemos el artículo de la Ley de Comunidades Nativas, también nos vamos a encontrar que superan largamente los criterios del convenio. ¿Por qué? Porque dice que son aquellos grupos son aquellas comunidades que pertenecen a grupos de familias de grupos tribales. O sea, se refiere a pueblos con una categoría antigua, ¿no? Y que tienen su cultura, su idioma, su territorio. Entonces, ya las normas de comunidades campesinas y nativas legalmente incorporan los criterios del convenio. Entonces, ¿qué hace el gobierno regional? Yo tengo acá comunidades campesinas y nativas. El pueblo achuar tiene 45 comunidades, de las cuales en 44 años solo se han reconocido ¿cuántas? 17 comunidades. Tendrían que esperar otros 88 años para reconocer las que faltan. Entonces, ¿qué hace el gobierno regional? Dice, ya, los criterios del convenio están incorporados en la Ley de Comunidades Campesinas y Nativas. Ya tengo los criterios objetivos. Descienden de pueblos originarios y tienen instituciones propias, tierra, costumbres, etc. Y solo me falta el criterio subjetivo, que ellos mismos lo quieran así. ¿Y cómo se establece esto? En el artículo 2 de la ordenanza, que dice: los pueblos que en su libre determinación deseen ser reconocidos como pueblos originarios, vienen y me lo solicitan. Y los requisitos no pueden ser mayores, y no lo son, que los que ya se tienen para el reconocimiento de comunidades campesinas y nativas. Yo creo que es importante entender esto, porque no se trata de crear nuevos requisitos, porque eso sería impedir el derecho. Y nos preocupa por eso este decreto nuevo, que además, dicho sea de paso, si estuvieran tan claras esas funciones exclusivas del Ministerio de Cultura, yo no entiendo por qué al día siguiente, que fue la audiencia pasada, que fue el viernes 20, ¿no?, elaboran una ley supuestamente de precisar funciones exclusivas que se supone ya tiene, y el domingo, 2 días después, ¿no?, de la audiencia, sacan un decreto legislativo inconsulto, por lo tanto totalmente inconstitucional, con facultades delegadas que no pueden modificar una ley orgánica como es la de los gobiernos regionales, ni pueden modificar una ley de creación del Ministerio de Cultura, que también tiene una naturaleza de ley orgánica, y le dan la atribución al Ministerio de Cultura de reconocer los pueblos por decreto supremo. O sea, una traba burocrática más para que se puedan ejercer los derechos. Ahora dicen, no, eso no va a impedir el ejercicio de derechos. Entonces, ¿para qué sirve reconocer por decreto supremo si no va a servir para nada? En cambio, el reconocimiento de la personalidad jurídica sí es un requisito para que se puedan titular los pueblos. Y lo que nos preocupa es que en el juicio que ha llevado a cabo, y con esto voy a terminar, el pueblo achuar del Pastaza, justamente para su reconocimiento, que ya lleva 5 años en juicio, Ministerio de Cultura, cuando el pueblo achuar del Pastaza le solicita emitir un informe favorable de que, como está en la base de datos, de que para que se le reconozca como pueblo originario y se le titule su territorio integral, ¿qué dice el oficio número 416/2015? Firmado del 16 de noviembre del 2015, firmado por Patricia Balbuena, en ese entonces viceministra de Interculturalidad, actual ministra, que no tienen competencia para ello, que la competencia para reconocer comunidades es de los gobiernos regionales, y que la única competencia que tiene el Ministerio de Cultura, según este oficio, es reconocer pueblos en aislamiento. Entonces, el propio Ministerio de Cultura, cuando ha ido el pueblo achuar a decirle,
denme un reconocimiento, un dictamen. Ha dicho que no pueden hacerlo, que no está dentro de sus competencias conocer ni resolver lo planteado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú. Y además, en el proceso de amparo que ha seguido el pueblo achuar del Pastaza, imagínense, cualquier empresa va a la SUNARP, se registra, se reconoce y en un mes ya existe. ¿Cómo puede ser que un pueblo tenga más de una década para que se le dé un reconocimiento de su personalidad jurídica, para que pueda ir e inscribir su título de propiedad? Y sin embargo, en este juicio, ¿qué ha dicho el Ministerio de Cultura? Ha dicho que no existe posibilidad jurídica de reconocer personalidad jurídica de pueblos, que solo se puede reconocer personalidad jurídica de comunidades. Entonces, ¿a qué plantea? Que se eliminen las ordenanzas que reconocen personalidad jurídica de pueblos, con lo cual solo se va a poder reconocer personalidad jurídica de comunidades y el Estado peruano tendrá que enfrentar en unos pocos años una demanda internacional, no solo ante la OIT, ante la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, porque ya llevamos más de 23 años con este convenio ratificado y no hay manera que el Ministerio de Cultura, que es el ente rector, para que la SUNARP facilite el registro de los pueblos, para que todas las entidades les den facilidades para que cumplan sus derechos, y lo que viene haciendo es negar los derechos. Esperemos por eso que se tengan en cuenta estos criterios para mejor resolver de la sala y declaren la infundada esta demanda. Muchas gracias. Gracias. Van a preguntar los magistrados Sardón y después el magistrado Ramos, ¿no es cierto? Bien, pregunte el magistrado Sardón y también el magistrado Ferrero Costa. Adelante. A los abogados de las dos partes, yo quería preguntarles lo siguiente sobre si el convenio 169 de la OIT está vigente. Da la impresión que ambas partes piensan que sí, pero en la Constitución del año 79, ¿no? Ciertamente decía lo siguiente sobre los tratados que contenían derechos humanos, ¿no? Bueno, consideraba la Constitución del 79 que tenían rango constitucional de manera inmediata, ¿ya? Bueno, pero en la Constitución actual no es eso lo que se señala, ¿no? Al contrario, en el artículo 200, inciso 4, cuando se dice contra qué normas proceden las normas que tienen la acción de inconstitucionalidad, dice procede contra las normas que tienen rango de ley, dice así. Y entre las normas que se citan ahí dice leyes, decretos, es decir, dice tratados, o sea que en la perspectiva de la Constitución del 93 tendría un rango de tratado el convenio, ¿no? Salvo que haya sido aprobado como una reforma constitucional, porque el artículo 56, ¿no? Establece ahí un trámite especial para ciertos tipos de tratados, ¿no? Y el 57 lo complementa, ¿no? Entonces, si hubiera sido aprobado como requiere el artículo 206, el último artículo de reforma constitucional, ahí sí tendría rango constitucional, pero no así es el caso, ¿no? Entonces, yo planteo esa pregunta: ¿cuál vendría a ser el rango del convenio 169 de la OIT? Doctora, conteste. Bueno, en principio el tratado el convenio 169 de la OIT, como todo tratado de derechos humanos, en virtud del artículo 55 de la Constitución y en concordancia con el artículo 3 también de la Constitución sobre derechos no enumerados, se incorpora al rango constitucional, ¿no? Todos los tratados de derechos humanos adquieren rango constitucional y es un criterio reiterado también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Ahora bien, en el caso del proceso de inconstitucionalidad hay diferentes formas de poder enfocarlo, ¿no? Una de ellas es que probablemente un tratado que se incorpora por los mecanismos aparentemente regulares, pero que sean inconstitucionales, o que no se hayan aprobado por el procedimiento constitucional establecido en la Constitución, en el artículo 206, entonces correspondería declararlo o interponer una demanda de inconstitucionalidad, pero por la forma en la que ha sido aprobado, porque no ha seguido el procedimiento de reforma constitucional para su aprobación, pero no por el fondo necesariamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que ocurre es que si yo tengo un tratado que tiene normas que contravienen la Constitución, para yo incorporarlo al derecho nacional necesito aprobarlo por reforma constitucional. Si el procedimiento de aprobación de reforma constitucional yo no lo realizo, la inconstitucionalidad no es por el fondo, sino por la forma, ¿no? Porque no ha sido aprobado modificando el texto constitucional. Ahora, como lo había mencionado, tiene rango constitucional no solamente por la jurisprudencia reiterada, sino por una interpretación concordante entre el artículo 55 y el artículo 3 de la Constitución, ¿no? Pero esa interpretación puede estar equivocada. El artículo 57 de la Constitución, en su segundo párrafo, dice: cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, dice, ¿ya? Afecte, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución. Y el diccionario dice que afectar es producir alteración en algo. Entonces, incluir otros derechos que no estaban en la Constitución, incluir derechos es afectar. Ergo, en aplicación del artículo 57, debe ser aprobado con el procedimiento de reforma de la Constitución. De lo contrario, se aplicaría el artículo 200, inciso 4, y se entendería que el tratado tiene rango de ley, no tiene rango constitucional. ¿O me equivoco? Lo que ocurre es que materialmente está regulando derechos fundamentales. Pero usted sabe como abogada que va por delante siempre el tema de la forma. Así es, pero precisamente por la naturaleza de los derechos que regula el convenio 169, tiene características de derechos fundamentales. En todo caso, se incorpora como bloque de constitucionalidad al título primero sobre derechos fundamentales. Hablando del fondo, ¿qué explicación puede tener uno para comprender que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha promovido y ha hecho este convenio que no tiene aparentemente que ver con el tema objeto de esa organización internacional? Bueno, en realidad las razones jurídicas que hayan motivado a la OIT a proponer un convenio y que haya sido ratificado y aprobado por los estados, escapan realmente a las nociones jurídicas o a la interpretación jurídica que tiene el contenido del tratado y a su eficacia jurídica, ¿no? Gracias. Sí, la otra parte también me puede contribuir a esclarecer esto. Aprovecho para decirles que la norma de la Constitución 79 que hablaba de esto es el artículo 105. Decía: los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Eso decía la Constitución del 79. Pero el 31 de octubre del año 93 hubo un referéndum donde el pueblo peruano aprobó otra constitución. Y esa constitución no dice eso. Efectivamente, señor magistrado, esto ya fue materia de un análisis en un caso por el Tribunal Constitucional. Yo justamente el año 2007 vine al Perú, porque vivía afuera, trabajando para la OIT, para promover la ratificación del convenio 169 de la OIT en los diferentes países de América Latina, y me reuní con el magistrado presidente en ese momento, que me informó que el 2007 había habido una sentencia de una comunidad de Cerro de Pasco, donde el Tribunal Constitucional tuvo exactamente ese análisis y decidió no aplicar el convenio 169 de la OIT porque analizó que no había sufrido o que no había sido ratificado según lo que plantea la Constitución de 1993 y por lo tanto lo declaró sin capacidad sin efectividad. Sin embargo, si analizamos la Constitución de 1993, entra en vigor el 1 de enero del 94 y la ratificación del convenio 169 de la OIT fue hecha por
en el 26 de noviembre de 1993, o sea, rigiendo la Constitución anterior. Pero en cualquier caso se aplicaba el mismo principio. Si iba a modificar o impactar en normas constitucionales, tenía que pasar en su momento por una doble legislatura. Ahora, yo revisé, me tomé el trabajo de revisar al respecto y esto fue aprobado, como digo, por el Congreso Constituyente Democrático el 26 de noviembre de 1993 y fue aprobado con base en el artículo 2 del reglamento del Congreso Constituyente Democrático que le permitía funcionar con su doble función de Congreso Constituyente y de Congreso ordinario. De tal manera, si ese Congreso tenía competencia y capacidad para aprobar una Constitución, también lo tenía para aprobar para aprobar la ratificación de este convenio, porque recordemos que en ese momento no había dos cámaras, no había nada de esto, sino solamente el Congreso Constituyente, y lo hizo en sus facultades de Congreso Constituyente. Por eso, el Tribunal Constitucional ya posteriormente, y justamente ese fue el razonamiento también que tuvo el presidente del tribunal en su momento, en sentencias posteriores ya de Tuanama y luego en Tres Islas, considera y aplica plenamente ya el convenio 169 de la OIT y cambió su criterio con relación a la sentencia del 2007. Con relación al cuál es el rango de o sea, la aprobación ya formalmente está salvada. Con relación a cuál es el rango de interpretación, tendríamos que tener en cuenta el artículo 3 mismo de esta Constitución, pero sobre todo el artículo, la cuarta disposición final transitoria de la Constitución, que claramente dice que se debe interpretar los artículos derechos fundamentales de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú, que sería este caso. Es decir, no hay que interpretar el tratado de conformidad con las leyes inferiores, sino la Constitución de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, que es lo que el sistema interamericano llama la interpretación conforme. Entonces yo creo que desde ese punto de vista está salvado esto. Además, el Tribunal Constitucional está mandado por el título quinto de la ley de procedimiento, del Código de Procedimiento Constitucional, que claramente dice también que cuando resuelvan tienen que tener en cuenta no solamente la Constitución, sino los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú. Y como digo, la cuarta disposición final transitoria también incluye acuerdos internacionales. Bien, yo creo que con eso se salva la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, sobre la OIT y por qué entra a tratar sobre el tema de pueblos indígenas. En los 50 vino la misión andina de la OIT aquí al Perú, inclusive, para tratar sobre el tema de la servidumbre y la esclavitud indígena. Recordemos que en esa época todavía había pongos, camayos, personas que en las haciendas no recibían salario, tenían que trabajar gratis para el patrón, 15 días, teneros, como las rondas de haciendas, 15 días gratis para el patrón, o los aparceros que recibían la mitad de las semillas y pagaban en cosecha. Entonces la misión de la OIT justamente dijo que el problema de la esclavitud indígena y de la servidumbre indígena tenía su causa a la pérdida de tierras de los indígenas. Y en esa época también ya estaba la Declaración de Garantías Sociales de la OEA de 48, que también estableció que el problema de los indígenas era la pérdida de tierras. Y por eso es que las demás agencias de Naciones Unidas le encargan a la OIT que emita el primer convenio sobre pueblos indígenas, que fue el 107 de 1957, que fue el resultado de la misión andina, y el objetivo fue terminar con la esclavitud indígena y devolverles tierras. Esa sería un poco la explicación sobre el segundo punto. Muchas gracias. Pregunta el magistrado Carlos Ramos Núñez. Gracias, señor presidente. Una pregunta para la parte demandante y otra para la parte emplazada. En cuanto a la pregunta,
que quiero formular a la parte demandante. ¿Existe acaso una norma, o en todo caso se interpreta de esa manera, que establezca que es competencia única del Ministerio de Cultura la determinación, la existencia, digamos, de pueblos originarios, o si hay algún nivel de coordinación para esto, ¿no? ¿Y en qué nivel se da? ¿Y ha habido concretamente en el proceso que estamos viendo algún tipo de coordinación en ese sentido, sobre todo ahora que vemos el caso, digamos, de Loreto? Efectivamente. Para empezar, cuando se implementa la ley de consulta previa, se establecen los primeros mecanismos para poder garantizar los derechos de los pueblos indígenas como pueblos indígenas, que hasta antes de ese momento, estaban reconocidas como comunidades, estaban divididas como comunidades. El concepto de comunidades nativas es muy diferente al concepto de pueblos indígenas. Los pueblos indígenas en el Perú, a través de la base de la información que emite el Ministerio de Cultura, que está en la base de datos oficial, son 55 pueblos originarios, pueblos indígenas, dentro de los cuales, dentro de cada pueblo hay comunidades. Por ejemplo, hasta donde tengo entendido de información que me ha remitido el Ministerio de Cultura, el pueblo Shuar está compuesto de diferentes comunidades nativas. Entonces, la competencia reconocida a los gobiernos regionales está relacionada a las comunidades nativas, no a los pueblos originarios. La competencia sobre pueblos originarios está atribuida al Ministerio de Cultura, para empezar. Ahora bien, ¿cómo hace el Ministerio de Cultura para ejercer estas competencias en relación a la identificación, no a la determinación de la existencia, porque estos preexisten al Estado, sino a la identificación? Recopilan información oficial, no solamente de gobiernos regionales, sino también de gobiernos locales, sino también de registros públicos, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y de cualquier otra entidad que tenga información acerca de la existencia de comunidades nativas que forman parte de pueblos indígenas u originarios. En consecuencia, el tribunal tiene que tener en cuenta que hay un marco normativo establecido por la Constitución del 93 y por las normas de los gobiernos regionales referidos a las comunidades nativas y a las comunidades campesinas, y otro es el marco normativo referido a los pueblos indígenas u originarios. Es más, en la sentencia que se ha alcanzado a este tribunal constitucional de la Corte Suprema de Justicia se advierte, por ejemplo, que lo que no se ha mencionado es que las comunidades campesinas podrán ser reconocidas como pueblos indígenas siempre y cuando cumplan con los criterios del artículo 1 del convenio de la OIT, el número 669. Es decir, no basta que se autorreconozcan como pueblos indígenas, sino que tienen que cumplir para su identificación, pero no para reconocerles personalidad jurídica, sino, por ejemplo, para términos prácticos, para el reconocimiento de derechos colectivos, ¿no? Que no están supeditados al reconocimiento de la personalidad jurídica. Gracias. Otra pregunta, señor presidente, creo que a propósito sobre eso. Bueno, claro que sí. ¿Cómo no? Nosotros hemos examinado con mucho cuidado los argumentos de la parte demandante y nos tomamos el trabajo de revisar el proyecto de ley de creación del Ministerio de Cultura, el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura, etcétera, del Congreso, finalmente la ley aprobada por la Comisión Permanente del Congreso y la ley promulgada. Hay que señalar que cuando se presenta este proyecto de ley del año 2009, que es el proyecto de ley 3622, en ningún momento se hizo mención del convenio 169 de la OIT, ni de que se iban a desarrollar funciones para cumplir en exclusividad y con carácter excluyente las competencias rectoras que el convenio enunciaba. Es más, el proyecto de ley no contiene una palabra que diga indígena nunca, en ningún momento. Luego la Comisión de Educación aprueba un proyecto de ley que difiere de lo que había enviado al Poder Ejecutivo, y mientras que este hablaba de funciones rectoras y de funciones específicas, el proyecto aprobado por la Comisión de Constitución habla de competencias exclusivas, de competencias compartidas y de funciones exclusivas. Y en ninguna de estas señala que son excluyentes y exclusivas. En el artículo 5A dice que tiene competencia exclusiva de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar, fiscalizar las políticas nacionales del Estado en materia de cultura aplicable a todos los niveles de gobierno. Unas políticas
rectoras. Competencias compartidas, coordinar con los gobiernos regionales en materia de patrimonio cultural, creación y gestión cultural e industrias culturales con criterios de interculturalidad. Y como funciones exclusivas, planificar, concertar, articular y coordinar con los niveles de gobierno que correspondan las actividades de fomento, asistencia técnica, apoyo, consulta popular para el desarrollo integral de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Finalmente, en el artículo 7 dice coordinar acciones para culminar con el proceso de saneamiento físico legal territorial de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Coordinar acciones para culminar ese proceso, para culminarlo. ¿Qué cosa había antes de la culminación? El proceso de reconocimiento de la existencia y la personalidad jurídica de las comunidades nativas por los gobiernos regionales y luego la titulación. Y el Ministerio de Cultura simplemente culmina el proceso. La ley aprobada, la 29565, finalmente recoge todo eso. Y tan es así que en el informe que se hizo aquí el 20 de julio, quedó claro que esas competencias no eran ni exclusivas ni excluyentes, razón por la cual, como ha mencionado el doctor Irigoyen, a los 2 o 3 días sacan este decreto legislativo que dice, precísase que teníamos estas funciones exclusivas que ciertamente antes no tenían. Hay una expresión, no sé qué abogados de la parte emplazada van a contestar, pero también quizás convenga algún comentario si lo tuviera la parte demandante. Se ha dicho concretamente la doctora Irigoyen de que se han utilizado palabras sinónimas, creo que usted tendría que contestar eso, palabras sinónimas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, comunidades de indígenas, comunidades campesinas, digamos en la época ya de Velasco, comunidades indígenas en el leguismo, pero también ha agregado otras expresiones, por ejemplo en la época del colonial, las reducciones, ha agregado otra categoría que las rondas campesinas, últimamente pueblos, pero yo no creo que signifiquen lo mismo. ¿No es cierto? Cada una de esas tienen su contenido, su significado a la luz de contextos históricos determinados. Lo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, se ponga en un pie de igualdad, bueno, y habría que ver así situaciones que son distintas, pero no me cabe la menor duda, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, en Loreto, ¿no es cierto?, hay pues comunidades nativas, hay pueblos originarios, pero uno se pregunta si eso es en todas partes del Perú así. Por ejemplo, cuando de pronto los propietarios de Asia dicen que son comunidad campesina, ahora dirán que son pueblos originarios, ¿no es cierto? ¿No? Y también tendrán a partir de la vigilancia privada rondas también, ¿no? Es decir, no creo que, por ejemplo, sea la misma situación en Cajamarca respecto de las rondas, por ejemplo, en algunos casos, ¿no es cierto?, que seguramente en otros sí. Esto es lo que me gustaría que se entienda, y creo que esto también tiene que ver con otro detalle. No basta la categoría de comunidades campesinas, comunidades nativas, ese tipo de caracterización. ¿Se ha agotado acaso? ¿Ya no sirve más? ¿Que es necesario que sea reemplazado por el de pueblos originarios? Que es una categoría, sobre todo, más que del derecho constitucional, digamos, del derecho internacional, ¿no? Entonces, y que colocaría, pienso, de alguna manera al Estado peruano, ¿no es cierto?, frente a estos pueblos originarios, no en un estatuto de derecho interno, sino en un estatuto de derecho internacional público, ¿no es cierto?, con todos lo que eso supone. Adelante, doctora, breve, por favor. Precisamente por la inquietud que le asiste al magistrado Ramos Núñez, es que es necesario contar con una autoridad competente que se encargue de garantizar el cumplimiento de la uniformidad de los criterios exigidos por el mismo convenio de la OIT en su artículo 1, que, como repito, no solamente es el de autorreconocimiento, sino que tiene otros criterios objetivos como el territorio ancestral, la preexistencia, las instituciones políticas, sociales, para poder ser identificados como pueblos indígenas. Como lo mencioné, la sentencia de la Corte Suprema que se ha anexado al expediente establece que no todas las comunidades campesinas son pueblos indígenas, sino que serán pueblos indígenas o pertenecerán a un pueblo indígena siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el convenio de la OIT.
Ante ello, es necesario e indispensable contar con una autoridad de alcance nacional que garantice que estos pueblos, al ser identificados, puedan cumplir de manera uniforme los requisitos establecidos y exigidos por el convenio de la OIT. Y eso además garantiza que los pueblos indígenas puedan acceder a esta identificación y al goce de sus derechos colectivos en igualdad de condiciones, ¿no? Para que no genere conflictos sociales como pueden haberse generado en Loreto con otros pueblos indígenas por el reconocimiento de un pueblo indígena. Otros pueblos indígenas tienen problemas y esto se va a anexar al expediente para que puedan verificar que este tipo de situaciones genera, antes que una solución, un problema, ¿no? Breve, doctora. Disculpe. Bien, sobre este punto, efectivamente estas categorías que de alguna manera he dicho que pueden usarse como sinónimos, se refieren a las diferentes realidades de los pueblos y que son diferentes por el impacto de la colonización. Por decir, pueblos como sobre todo en la Amazonía, que no han tenido una colonización temprana, entonces se han mantenido, por ejemplo, con sus idiomas más fuertemente, porque la colonización ha sido más tardía. Las misiones han tenido un impacto diferente de los pueblos de indios, las reducciones, etc. Y esto lo tuvo en cuenta la OIT. La OIT tuvo en cuenta que había diferentes realidades donde había habido migración, donde había habido tratados, ¿no? Pueblos que resistieron a la colonización y no fueron reducidos a pueblos de indios y firmaron tratados. Entonces, las realidades eran distintas. ¿Y qué hizo el convenio justamente frente a eso? No llenó una serie de requisitos, porque si no, no entraba ningún pueblo, y solamente redujeron a 2 mínimos criterios, y ahí sí podríamos ver que pueblos de indios, comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, todos entran dentro de esas 2 simples categorías objetivas que se les llama, que es descender de pueblos que estaban antes del Estado. Dice de poblaciones que estaban antes del Estado. Y es muy interesante porque es generalmente descender y no como dice, por ejemplo, la ley de consulta previa directamente, ¿no? O sea, a nadie le piden una prueba de ADN. Esto la OIT ha considerado que, por ejemplo, si en una asamblea un pueblo se le pregunta ¿de dónde descienden? Descendemos de los yaucanos, descendemos de los aguajún. Es ese concepto de descendencia. Y segundo, que actualmente, por eso el convenio dice que tengan todas o sus instituciones sociales, económicas y culturales o parte de ellas. Esto generó un gran debate, pero fue una decisión de la Asamblea de la OIT, lo de parte de ellas. ¿Por qué? Y ellos pusieron un ejemplo que justamente es como una persona, voy a poner un ejemplo dramático que también lo pusieron, pero ilustra bien. Si una persona tiene, qué sé yo, una enfermedad y le tienen que cortar una mano, le tienen que cortar una lengua, ¿no? Entonces esa persona que está mutilada del pie, de la mano, de la lengua, ¿deja de ser persona? No. Y eso ha pasado con los pueblos por los impactos de la colonización. Algunos pueblos han perdido la lengua y hablan la lengua dominante. Han perdido la mano, ya no hacen sus artesanías, han perdido el pie, ya no trabajan la tierra, o han sufrido procesos de migración, etc. Entonces, para la OIT, de repente nos puede gustar o no gustar, y sobre todo los antropólogos tienen unos grandes debates en esto, pero para efectos jurídicos, la OIT ha reducido a eso. Descienden o no de pueblos originarios y si tienen alguna o parte de sus instituciones. Basta que tengan alguna creencia, etc. Entonces, en ese sentido, sí, todas estas categorías, por eso decía, si tuviéramos el tiempo, pero le vamos a entregar por escrito, si leemos la definición de comunidades campesinas, de comunidades nativas, los requisitos que le ponen a una comunidad para ser reconocida como comunidad campesina, tiene que demostrar ancestralidad, tiene que demostrar ocupación de la tierra, tiene que demostrar costumbres. Entonces, y en las comunidades nativas la misma historia, tienen que demostrar que pertenecen a pueblos tribales amazónicos, que tienen un territorio, costumbres. Entonces sí, desde esa perspectiva sí cumplen esos requisitos. Y adicionalmente, lo que dice la OIT es que si es que el Estado no lo tiene ya reconocido en una ley, como la ley de comunidades campesinas nativas o la propia ley de rondas campesinas que ya lo reconoció así en la ley, entonces se tiene que considerar como criterio fundamental la autoidentificación. Por eso es que nos sorprende que se siga diciendo
que se verá, o que el Ministerio de Cultura, yo no sé quién le ha dado esa competencia de decidir esta comunidad sí, esta comunidad no, esta comunidad nativa va a ser indígena, esta comunidad nativa no va a ser indígena, cuando la definición legal misma para haber sido reconocida como comunidad nativa ya incluye de largo como 7 requisitos cuando el convenio solo pide 2. Y en los informes ante la Comisión de Expertos y Recomendaciones de la OIT que el propio Estado peruano ha hecho, justamente ha informado que tiene estas categorías, comunidad campesina, nativa, etcétera, y que forman parte de los pueblos indígenas en el Perú. O sea, el propio Estado, cuando le ha informado a la OIT, ya ha dicho eso. Sí, precisamente solamente dos aspectos puntuales. El primero es que no es que los requisitos tengan que cumplirse a rajatabla para ser identificado como pueblo indígena. Es más, en la base de datos de pueblos indígenas se advierte que hay pueblos indígenas que ya no mantienen su lengua originaria, pero que sí se sabe de que esa lengua formaba parte de su cultura ancestralmente, pero que la población ya no la habla. Ahora bien, el otro punto sobre el que iba a mencionar, un punto más, estaba relacionado con la competencia de reconocimiento. La abogada de la parte demandada señala que no habría ninguna norma del convenio que estableciera la competencia del Ministerio de Cultura para reconocer pueblos indígenas. Si este es el criterio o esa es la lógica por la cual está cuestionando la competencia del Ministerio de Cultura para identificar y reconocer pueblos indígenas, ¿cuál sería la lógica para atribuirle esa competencia a un gobierno regional? Y solamente para terminar, ya, discúlpeme, se me... Tiene la palabra el doctor Ferrero Costa. Sí, nosotros en el tribunal hemos estado muy interesados en conocer pues a los pueblos originarios más importantes del Perú, y justamente el Ministerio de Cultura nos informó que los quechuas llegan a ser el 1.8% de la población y los aymaras el 0.2% de la población, y ese 0.2% son pues 600.000 personas. Una manera de preguntar por la dimensión del problema por el cual están atravesando. ¿Ustedes piensan que se ha mencionado pues el pueblo Achánicas, que lo conocemos tanto, pero en total toda la población de pueblos originarios que estaría involucrado en este problema, ¿a cuántas personas ascenderían? En este momento no tengo la cantidad exacta de cuántas personas forman parte de los pueblos indígenas, pero los pueblos indígenas identificados son 55, 30 de los cuales están en la región Loreto. La población, si es que mal no recuerdo, llegan a ser 6.000 personas en Loreto. Yo le voy a adjuntar la información exacta de la cantidad de población. Más o menos unas 6.000 personas. Un poco más, bastante más. No, le voy a adjuntar la información exacta oficial del Ministerio, perfecto, pero son 30 pueblos reconocidos en Loreto, que es la gran cantidad de la población indígena en el Perú, ¿no? Correcto. Son 600. Bien, pregunta el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Se está configurando acá una conversación muy interesante, porque finalmente este es uno de los grandes temas que se le viene al tribunal. Pero creo que hay que aclarar algunas cuestiones, no porque uno sea dueño de la verdad, sino para explicar cuál ha sido la evolución de los conceptos. Entonces, hay una dinámica, la dinámica de la Constitución del 79 y del 93 no fue con la dinámica, de la mano de la dinámica de OIT. Nos encontramos en el camino. La apuesta de OIT fue muy clara. Entonces, hacer un concepto de pueblos indígenas lo suficientemente grande para poder incorporar a procesos de diferentes tipos de colonización y a todos poderlos meter allí. O sea, en la lógica de lo que Carlos de alguna manera insinuaba con su intervención, claramente la estrategia de OIT es plantear un parámetro que pueda incorporar a todo el que tenga una connotación ancestral, aun cuando haya perdido en el camino la lengua y solo teniendo rasgos básicos de quienes descienden y un nivel de organicidad.
Entonces, porque uno de los problemas es, aquí se está hablando de 55 pueblos, son más o menos, dependiendo qué datos, 48 lenguas originarias y algunas las habla una persona nomás. Entonces, pero eso, el problema no es cuantitativo, señores, el problema es cualitativo, porque lo que estamos viendo es la lengua, por ejemplo, originaria es la expresión de la identidad de una persona, de una cultura, de un pueblo, y eso es lo que hay que tratar de que no se pierda. Entonces, dos, el tema en el tribunal ha sido muy claro, aun cuando puede haber discrepancias muy respetables, por cierto. La interpretación de la gran apuesta del tribunal, sobre todo para tocar los DESCA y tocar los derechos de colectivos como son los pueblos indígenas, ha sido una interpretación sistemática a partir del caso Profa, de Minera Sulliden y demás, de la cuarta disposición final y transitoria, del artículo 3, del artículo 55, y reconocer que los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional a pesar de no haber un artículo expreso como el 105 de la Constitución del 79. Y en esa misma línea ha ido el Código Procesal Constitucional, que ha ido incluso más allá, porque el artículo 5 del título preliminar dice: hay que darle canon de parámetro de interpretación de rango constitucional no solamente a los tratados, sino la interpretación vinculante que hacen los órganos que tienen esa interpretación. Entonces, para ver en qué marco nos manejamos si queremos tocar estos temas. Ahora, si este desarrollo conceptual, jurisprudencial, no estamos de acuerdo, pues muy bien, pero esa es otra discusión. Yo lo que quiero es volver a la discusión del caso concreto. La discusión del caso concreto es quién puede reconocer personería jurídica a comunidades como las que estamos planteando aquí. Y creo que entonces todo este bagaje, lo que hemos ido viendo, es importante para delimitar posiciones. Entonces yo lo que quisiera, porque ya lamentablemente creo que el tiempo nos gana, seguramente mis compañeros que van a intervenir después tienen cosas muy interesantes que decir, pero por lo menos en la conformación de mi opinión para mejor resolver, yo lo que necesito es el argumento. Tengo ya un criterio al respecto, pero quiero la justificación de ambas partes. El argumento es aquí: ¿existe o no un parámetro normativo en el ordenamiento jurídico peruano que hace esta distribución en una lógica de decir esto es unitario y por eso va al gobierno, a una instancia de gobierno central, o es una atribución que puede manejarse a nivel regional? Y entonces, y la segunda pregunta es, aún existiendo ese parámetro, ¿cabe una interpretación conforme al parámetro convencional que hemos suscrito en ese sentido? O sea, aún si existiera una norma que dice esto es competencia nacional, ¿eso puede sostenerse con una interpretación convencional? Yo les pediría, no sé si mis compañeros asumen esto, a la brevedad presentar un informe contestando estas dos preguntas. Bien, ¿no hay ninguna otra pregunta de los señores magistrados? Sí, perdón. Magistrado Sardón. A la abogada de la parte demandante, quería preguntarle a usted sobre la definición esta de... Demandada, perdón, la parte demandada. Sobre la definición de los pueblos del convenio, el artículo 1 del convenio 169. ¿No? En el inciso B dice descender de poblaciones que habitaban el país. Pero yo digo lo siguiente: esta definición probablemente sea operativa y útil en algunos rincones, en algunos países actuales, ¿no? Probablemente en Chile, por ejemplo, sí sea muy útil una definición de este tipo. Pero en el Perú resulta muy complicado. Estoy pensando en Chile hay un clásico de las ciencias sociales del historiador Mario Góngora que se llama Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en el siglo XIX y XX. Y en ese ensayo Góngora explica pues que en Chile no se puede ser antiestatista porque él dice la idea de Chile es una creación del Estado. Pero su ensayo todo lo hace en contraposición al Perú, ¿no? Y dice, en el Perú, a diferencia de Chile, es una nación antigua y compleja. O sea que si aplicamos estos criterios de la OIT en el Perú, que de repente son útiles en Chile, nos metemos en camisa 12 varas.
porque como dice el historiador chileno Mario Góngora, esta es una nación muy antigua y compleja. Entonces, el problema de estas definiciones de los organismos internacionales puede ser que no funcionen en todos los rincones del planeta. Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta, pero en todo caso, esta definición más bien es suficientemente amplia, o al menos esa fue la intención de la OIT, de construir una definición, ni siquiera definición. No se atrevieron a llamarle definición ni a este instrumento, ni en la Convención, ni en la Declaración de Naciones Unidas, ni en la Declaración Americana. Por eso dice que el presente convenio se aplica a. O sea, en realidad ni siquiera están diciendo quién es un pueblo indígena. Por eso mal haría el Ministerio de Cultura en atribuirse una función que el convenio no ha previsto. Y si se tomara un poquito el trabajo de leer la doctrina de la OIT, va a ver que justamente lo que la OIT no ha querido es que haya una definición taxativa y que haya un órgano que diga este es indígena, este no es indígena. Lo que el convenio dice es a quién aplicamos estos derechos. Por eso dice el convenio se aplica a. En el primer inciso se habla de los llamados pueblos tribales, que se le ha aplicado a los pueblos que no son originarios, y por vía jurisprudencial se ha aplicado a los pueblos afrodescendientes, rom, etc. Y en el B dice ¿a quién se aplica este convenio? A los pueblos en países independientes considerados indígenas. ¿Por qué? Por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región del país a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. O sea, que desciendan de pueblos que estaban antes del Estado. Segundo, es el requisito negativo, cualquiera que sea su situación jurídica. O sea, como se llame, esté reconocido, no esté reconocido, etc. Y segundo requisito positivo, que conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el Perú? En el Perú tenemos más bien una larga tradición de reconocimiento y los pueblos siempre se han esforzado por ese reconocimiento. Toda la era colonial, aquí tenemos un maestro de historiador, los caciques hacían juicios larguísimos, a veces 5, 15 años, solamente para al final tener su título de cacique y su título de pueblo de indios. Viene la República y Bolívar llega, y dice Bolívar, abolición de curacazgos y cacicazgos y abolición de pueblos de indios. Entonces, esos títulos los guardaron. Y cuando ya viene el constitucionalismo social los vuelven a sacar. Y entonces a partir de 1920, que la Constitución reconoce comunidades de indígenas, entonces empiezan todos los procesos y hay toda la literatura y los juicios otra vez vienen para que les reconozcan su personalidad jurídica, ¿no? En ese tiempo, como digo, era Ministerio de Trabajo, con la Constitución del 33, los consejos departamentales, y ahí vincularíamos con esto. Eso fue una función desconcentrada desde 1920. No, estoy simplemente atendiendo que la función ejecutiva de decir ya, a usted le reconozco, esa ha sido una función descentralizada, lo que no quita que hayan órganos rectores generales. En un anterior caso, mi colega, la magistrada Marianela Ledesma, pidió información empírica. Yo también quisiera que en este caso nos alcancen información del número de solicitudes de reconocimiento de comunidades indígenas antes y después no solamente del convenio de la OIT, sino también después de las sentencias del Tribunal Constitucional que ha firmado este convenio, ¿no? Porque tengo la hipótesis que quisiera contrastar para ver si es falseada, ¿ya? La hipótesis de que cada vez hay más solicitudes de reconocimiento y se están multiplicando. ¿Me permite? Bien, a ver, ¿desea permitiría? Intervenir? Adelante. Breve, ante la pregunta del magistrado. Efectivamente. En principio, cuando se ha defendido la competencia en este proceso de inconstitucionalidad,
no se ha defendido una competencia de reconocimiento de pueblo indígena con efectos constitutivos. Y se ha sido muy claro desde el inicio para entender que la competencia es la de identificación y reconocimiento de pueblos indígenas con efectos declarativos. Esa es la razón por la cual en el Decreto Legislativo 1360, en el Decreto Legislativo 1360 se establece con claridad que el procedimiento regulado en ese decreto legislativo no condiciona en lo absoluto el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El reconocimiento de la personalidad jurídica no es una condición para que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos fundamentales, porque como el Tribunal Constitucional ya lo señaló en jurisprudencia, la personalidad jurídica de un pueblo indígena es como la personalidad jurídica de una persona natural que preexiste al Estado, ¿no? Si usted tiene data también sobre el número de solicitudes, eso también le voy a agradecer. Bien, antes de levantar la vista de esta causa, yo quería precisar lo siguiente. El tema que está en discusión es si los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ordenanza Regional 014/2017 resulta contraria a las competencias del Poder Ejecutivo sobre la identificación y el reconocimiento de los pueblos indígenas en el territorio nacional. Necesitamos argumentación precisa sobre el tema puntual para poder hacer el análisis de constitucionalidad. ¿Cuál es la base constitucional, enfatizo, constitucional y no legal, para sostener que el Poder Ejecutivo tiene una competencia exclusiva y excluyente en materia de identificación y reconocimiento de pueblos indígenas? Esa es la pregunta que no le pido que la conteste ahora, pero sí por escrito. Y a la parte demandada o a los terceros que tienen interés legítimo en este caso, ¿cuál es el sustento constitucional para sostener que la competencia sobre la identificación y el reconocimiento de los pueblos indígenas es una competencia del gobierno regional y no del gobierno nacional? Es decir, una competencia exclusiva del gobierno regional. Lo planteo así para que nos den los elementos constitucionales, porque aquí no perdamos de vista el tema central. Tenemos que determinar si esas ordenanzas colisionan o no, chocan o no con la Constitución. Y eso tiene que ver con cuál es el diseño que el legislador constituyente ha establecido sobre el tema de las competencias de identificación y reconocimiento de pueblos indígenas. Ahora, en este debate, yo he observado, como lo apuntaba el magistrado Eloy Espinosa, que es un debate muy importante, muy trascendente. Yo diría que tiene que ver con el Perú profundo y agregaría que tiene que ver también con la forma como vemos el Estado y con las competencias unitarias y las competencias descentralizadas, que es un eterno debate que algunos nosotros acá tenemos. Y por eso les pido, pero a la brevedad, porque la idea es que toda esta información tan importante que nos han alcanzado nos sirva para empezar rápidamente el debate. La idea es estos casos verlos en el menor tiempo posible, pero necesitamos los insumos necesarios. Eso ya sería todo. A ver, doctora, con... Solo para, sí. me permite aclarar que justamente la posición que hemos sostenido acá es que las ordenanzas lo que quieren hacer es explicar, es extender la función de reconocimiento de personalidad jurídica a pueblos. Entonces, correcto, en ninguna manera hemos sostenido ni vamos a poder sostener que tenga una función exclusiva y excluyente de reconocer e identificar en general, porque eso más bien es correcto, amplio, correcto, sino solo de la personalidad jurídica. Ya, está bien, perfecto. Sí. A ver, magistrado Espinosa Saldaña. Y también tendríamos, tal como pedí, y justo creo que ese momento todavía salió Ernesto, el parámetro convencional. Ajá. El parámetro convencional aquí es muy importante.
tanto para buscar legitimar una u otra posición, porque lo que nos están pidiendo en el fondo, por lo menos uno de los sectores, es una interpretación conforme al parámetro convencional. Entonces, esa información también tiene que venir y en el mismo sentido a la brevedad para mejor resolver. Vista la causa, queda el voto. Secretario relator de cuenta. Causa número 1, expediente